Nociones previas sobre la métrica. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla para promover la reflexión. ¿Cuántas veces en su vida han caminado de un lugar a otro sin pensar en cuántos metros recorrieron? ¿Cuánto tiempo tardaron o cuál era el camino más corto para llegar? Imagino que varias veces, ¿cierto? Pues bien, jóvenes, hoy vamos a descubrir que detrás de algo tan cotidiano como caminar de un punto a otro, existe toda una teoría matemática fascinante. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama nociones previas sobre la métrica. Y lo que vamos a aprender es, en esencia, cómo medir distancias de manera matemática, no solo en línea recta, como estamos acostumbrados, sino también considerando los obstáculos y condiciones que el mundo real nos presenta. Lo primero que necesitamos entender es el concepto central del tema, la métrica. En matemáticas, la métrica, también llamada distancia, es simplemente una regla o fórmula que nos permite calcular qué tan lejos está un punto de otro. Esa regla nos da como resultado un número, y ese número siempre debe ser positivo, porque, como en la vida cotidiana, las distancias no pueden ser negativas. Ahora bien, para que una fórmula pueda llamarse oficialmente una métrica, debe cumplir 4 condiciones. No se preocupen, las vamos a ver con mucha calma y con ejemplos. Primera condición. La distancia de un punto a sí mismo es 0. Sencillo, ¿cierto? Si yo estoy parado aquí y no me muevo, no recorro ninguna distancia. Eso es 0 metros. Segunda condición. La distancia entre dos puntos diferentes siempre es mayor que 0. Es decir, si yo y algunos de ustedes estamos en lugares distintos, siempre habrá una separación entre nosotros, aunque sea pequeña. Esa separación nunca puede ser 0 ni negativa. Tercera condición. La distancia de un punto P a un punto Q es la misma que de Q a P. Dicho en palabras de todos los días, si de mi casa a la escuela hay 1 kilómetro, de la escuela a mi casa también hay 1 kilómetro. La distancia no cambia según el sentido en que caminemos. Cuarta condición. Esta se llama la desigualdad del triángulo y dice que el camino directo entre dos puntos siempre será más corto o igual que un camino con escala. Es decir, si quiero ir de P a T, hacerlo directamente siempre será igual o más corto que pasar primero por Q. Tiene sentido, ¿cierto? Si quiero ir de mi casa al mercado, ir directo siempre es más eficiente que dar la vuelta por otro lado. Muy bien, jóvenes, esas son las 4 condiciones que toda métrica debe cumplir. Ahora vamos a ver la primera y más conocida de ellas, la distancia euclidiana. Quiero que imaginen esto conmigo. Están parados en una esquina de un terreno plano y rectangular. Ese terreno mide 40 metros de largo y 30 metros de ancho. En la esquina opuesta los espera un amigo que les tiene algo importante. ¿Cómo llegarían con él? Lo más rápido posible. Exacto.
caminando en línea recta. Eso es precisamente lo que nos dice la geometría euclidiana. La distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta. Este principio lo planteó el matemático griego Euclides hace más de 1000 años, perdón, 2000 años, y sigue siendo completamente válido hoy en día. Ahora bien, ¿cómo calculamos esa distancia? Para eso usamos el teorema de Pitágoras, que la mayoría de ustedes, he de suponer, ya conoce. La fórmula para calcular la distancia entre dos puntos P y Q, donde P tiene coordenadas x1, y1 y Q tiene coordenadas x2, y2, es la siguiente. Distancia PQ es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a aplicarla al ejemplo del terreno. Si el punto P está en la esquina del origen, es decir, en la posición 0, 0, y el punto Q está en la esquina opuesta, en la posición 40,30, el cálculo quedaría así. Distancia PQ es igual a raíz cuadrada de 40 menos 0 al cuadrado más 30 menos 0 al cuadrado. Distancia PQ es igual a raíz cuadrada de 1600 más 900. Distancia PQ es igual a raíz cuadrada de 2500. Distancia PQ es igual a 50 metros. Así que la distancia más corta entre las dos esquinas del terreno es de 50 metros. Ese es el recorrido mínimo que haríamos si el terreno estuviera completamente libre, sin obstáculos, sin paredes, sin nada que nos impida caminar en línea recta. ¿Se imaginan lo práctico que es esto? Con una sola fórmula podemos calcular distancias reales en espacios abiertos. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando la realidad no nos permite caminar en línea recta? Jóvenes, la geometría euclidiana es poderosa, pero tiene una limitación importante. Funciona perfectamente en espacios abiertos y sin obstáculos. Sin embargo, en la vida real, muchas veces no podemos ir de un lugar a otro en línea recta. Quiero que imaginen ahora una situación diferente. Hay dos edificios contiguos, uno junto al otro. Cada uno tiene su propio elevador. Cada piso de esos edificios mide 5 metros de altura y entre los dos edificios existe una separación de 20 metros, es decir, hay una distancia horizontal de 20 metros entre las puertas de ambos edificios. Ahora bien, su misión es ir del piso 8 del primer edificio al piso 5 del segundo edificio. Pregunta, jóvenes, ¿pueden hacer ese recorrido en línea recta? No, evidentemente no. Para hacer ese recorrido tendrían que hacer lo siguiente. Primero, bajar en el elevador del primer edificio desde el piso 8 hasta la planta baja. Luego, caminar los 20 metros que separan los dos edificios y finalmente subir en el elevador del segundo edificio desde la planta baja hasta el piso número 5. Ese es el recorrido real, el que efectivamente realizamos. Ahora bien, si en este caso aplicáramos la fórmula de la distancia euclidiana, obtendríamos un número que no representaría para nada el camino que recorrimos. La línea recta imaginaria entre los dos puntos pasaría por las paredes y el aire, algo que en la realidad es imposible. Por eso, los matemáticos desarrollaron una nueva forma de medir distancias para estas situaciones. Esta forma se llama la métrica del ascensor y es exactamente
lo que vamos a ver a continuación. La métrica del ascensor es una fórmula diseñada para calcular distancias en situaciones donde el movimiento está limitado a trayectorias verticales y horizontales, como ocurre precisamente dentro de edificios con elevadores. Esa métrica tiene dos casos. Caso 1, cuando los dos puntos están en el mismo edificio, es decir, cuando x1 es igual con x2. En este caso, el movimiento es únicamente vertical, subir o bajar. La fórmula es sencilla. Distancia PQ es igual valor absoluto de y2 menos y1. Solo calculamos la diferencia de alturas entre los dos puntos. Caso 2. Cuando los dos puntos están en edificios distintos, es decir, cuando x1 es diferente a x2. Aquí el recorrido tiene tres partes. Bajar en el primer edificio, caminar la separación horizontal y subir en el segundo edificio. La fórmula es distancia PQ es igual valor absoluto de y1 más la diferencia del valor absoluto de x2 menos x1 más valor absoluto de y2. Vamos a aplicarla al ejemplo que les planteé en el punto anterior. ¿Se acuerdan de los datos? Cada piso mide 5 metros. El primer edificio está en x es igual con 0 y necesitamos ir desde el piso 8. El piso 8 está en 8 por 5 es igual a 40 metros de altura. Entonces el punto P tiene coordenadas 0,40. El segundo edificio está en x igual con 20 y necesitamos llegar al piso 5. El piso 5 está a 5 por 5 es igual a 25 metros de altura. Entonces el punto Q tiene coordenadas 20,25. Como x1 es diferente de x2, utilizamos el segundo caso de la fórmula. Distancia PQ es igual valor absoluto de y1 más valor absoluto de la diferencia de x2 y x1 más valor absoluto de y2. Distancia PQ es igual a 40 más 20 menos 0 más 25. Distancia PQ es igual a 40 más 20 más 25. Distancia PQ es igual a 85 metros. Ese es el recorrido real, 85 metros, muy diferente a lo que daría la distancia euclidiana, ¿verdad? Y lo más importante es que este resultado sí corresponde al camino que realmente realizamos, 40 metros bajando, 20 metros caminando entre los edificios y 25 metros subiendo. Eso en elevador, porque en escaleras es otro cuento. ¿Se dan cuenta de algo interesante aquí, jóvenes? La misma situación puede tener diferentes respuestas matemáticas dependiendo de la fórmula que usemos. Y la clave está en elegir la fórmula correcta según el contexto. ¿Por qué es importante conocer más de una forma de medir? Esto es algo que quiero que reflexionen por un momento. Hasta hoy, probablemente asociaban la distancia con una sola idea, la línea recta, el camino más corto. Y eso está bien, porque en muchas situaciones eso es suficiente. Pero el mundo es más complejo que eso. En arquitectura, en ingeniería, en navegación, en tecnología e incluso en inteligencia artificial, los profesionales necesitan calcular distancias en espacios donde la línea recta no existe o no es posible. Por eso las matemáticas han desarrollado distintas métricas, distintas formas de medir, cada una diseñada para un tipo de espacio o situación específica. Lo que aprendieron hoy jóvenes, la distancia euclidiana y la métrica del ascensor, son solo dos ejemplos de algo mucho más amplio. A lo largo de su formación van a encontrarse con más y todas ellas se apoyan en los mismos cuatro principios básicos que vimos al principio. Las matemáticas jóvenes no son un libro de recetas que se memorizan, son una forma de pensar, de analizar el mundo y de encontrar soluciones precisas a problemas reales.
Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y antes de despedirnos quiero que hagamos juntos un repaso de los puntos más importantes. Primero, aprendimos que la métrica o distancia es una función matemática que asigna un número positivo a la separación entre dos puntos y que para ser válida debe cumplir 4 condiciones. La distancia de un punto a sí mismo es cero. Entre puntos distintos siempre es mayor que cero. Es igual en ambos sentidos y el camino directo nunca es más largo que uno con escalas. Segundo, conocimos la distancia euclidiana, basada en el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular el recorrido más corto en línea recta entre dos puntos en un espacio plano y abierto. En nuestro ejemplo, la distancia entre las esquinas de un terreno de 40 por 30 metros resultó ser 50 metros. Tercero, que es un triángulo pitagórico. Tercero, descubrimos que cuando el espacio tiene obstáculos y el movimiento está restringido, la distancia euclidiana no es suficiente. Para esos casos aprendimos la métrica del ascensor, que considera el movimiento vertical y horizontal por separado. En el ejemplo de los dos edificios, la distancia real recorrida fue de 85 metros. Y cuarto, quizás lo más valioso de hoy, comprendimos que las matemáticas no son una sola fórmula universal, sino un conjunto de herramientas que se adaptan a las condiciones del mundo real. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión. La próxima vez que caminen de un lugar a otro, que suban unas escaleras o que tracen una ruta en su teléfono, recuerden, jóvenes, que detrás de ese trayecto hay una fórmula, una lógica, una matemática que lo explica. Y ustedes ahora conocen parte de esa lógica. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, no les quita mucho de su tiempo, no les cobra absolutamente nada. Denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario, un saludo, una sugerencia y compartan el video. Saludos, que pasen un excelente día.